La primera pregunta no era nada complicada, solo tenían que encontrar la aproximación lineal. Y para encontrar la aproximación lineal necesito primero encontrar la derivada de esta función, que este es 1 medio por 1 más x a la menos 1 medio, lo cual quiere decir que la pendiente que voy a encontrar es cuando x es igual a 3. Entonces f' de 3 es igual a 1 medio por 1 dividido la raíz cuadrada de 4, y todo esto es igual a 1/4. Y luego necesito encontrar cuál es el valor de la función en x es igual a 3 y este es 2. Entonces posiblemente la mayoría de ustedes tuvieron esta correcta, la aproximación lineal. Es simplemente 2 más 1/4 por x menos 3. Entonces, ¿quiénes obtuvieron esta? Bueno, si la simplificaron como pendiente intercepto, eso también es correcto. Entonces, lo siguiente que teníamos que hacer era estimar estos dos valores. Entonces aquí vamos a tener que la raíz cuadrada de... aquí vamos a poner L mayúscula de x, solo para diferenciarla de la función original. Entonces, ¿cómo estimábamos la raíz cuadrada de 4.6? Utilizábamos la aproximación lineal, pero aquí esto va a ser igual a L de 3.6. ¿Por qué 3.6? Porque esta serie es 1 más x. Entonces aquí simplemente calculo esta diferencia, 2 más 1/4 por 0.06, y esto les queda un número como 2.015. Sí, como sí, 2.015. Entonces la otra, como la estimamos, si hacíamos lo mismo. Ahora esta era capciosa porque ya sabemos que la raíz cuadrada de 9 es igual a 3, pero lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar esta misma aproximación lineal. Esto es aproximadamente igual a la aproximación lineal en x es igual a 8. Entonces aquí tengo 2 más 1/4, 8 menos 3. Entonces esto es 5/4, 5/4 yo creo que es 1.25 y esto les queda 3.25. Entonces yo vi que varios tenían el 3.25. Lo último que nos falta es el error relativo porcentual de cada aproximación. Entonces el error relativo porcentual es el siguiente. En el primer caso va a ser igual al valor que estamos aproximando de 4.06, 2.015, menos el valor exacto, bueno, lo más exacto que se pueda con la calculadora de 4.06, dividido el valor exacto, 4.06, todo esto por el 100%. Entonces, si calculan esto, les va a quedar, vamos a ver, menos 4.06 y esto dividido la raíz cuadrada de 4.06. Yo creo que les va a quedar un número bien bajo, si mal no estoy. ¿No les quedó un 2.77 por 10 a la menos 3%? Sí. Muy bien. Pero, ¿sí? Pues, bueno, si tuvieron un 2.76, un 2.78, eso también está bien, pero lo que sí necesito es que esto esté en menos 0.03%. Entonces, como pueden ver, esto es una diferencia muy pequeña. Entonces, para la otra, sabemos que la raíz cuadrada de 9 es exactamente igual a 3. Entonces esta tenía que ser 3. Bueno, negativo, positivo, como es un error es positivo.
Ah, bueno, pero si tú tuviste este 2.77 por 10 a la menos 3. ¿Por qué 10? Ah, es que con 10 tendrías que estarías encontrando la raíz cuadrada de 11, ¿sí? ¿No era real menos aproximado partido real? No importa, si hiciera un real menos aproximado o aproximado menos real, es lo mismo. Es lo mismo. Sí, solo es el cambio, digamos, como la diferencia es positiva, o sea, si tuviera un signo negativo o un signo positivo, eso está bien. Pero cuando le pides, ¿está subestimado o...? Ah, ahí sí, entonces aquí obviamente estamos sobreestimando este número. Entonces esta raíz cuadrada de 4.06 es un valor más bajo que 2.0115, entonces sí estamos sobreestimando. Entonces solo calculémosla con esta otra. Aquí tendríamos 0.25 por 100. Entonces aquí, si mal no estoy, esto es un error del 25%. Ah, no, vamos a hacer un 8 punto algo por ciento. Sí, un 8.33%. ¿Sí? ¿Cuántos puntos me quitarán si yo por hacerlo rápido usé la raíz de 9 por sacar el error? La raíz de 4.08 por todo remoto. La raíz de 4.08. En lugar de usar la raíz de 9, Ah, no, es que ahí hay alguna pregunta, hay un error de concepto, porque digamos, si uno quiere calcular qué tan buena es la aproximación de la raíz cuadrada de 9, uno utiliza el valor de la raíz cuadrada de 9. Bueno, por lo menos con la de 4.06 sí. Bueno. Entonces este era el problema más elaborado. Entonces vámonos al segundo problema. El segundo problema, el cambio aproximado del área, es simplemente calcular el diferencial. Y aquí incluso hasta estaba como que ya la respuesta. Entonces esta es rapidísima. Como no les di más espacio en este problema aquí. Entonces esto es igual a 2πr. Bueno, es dr. Pero si pues, en algún momento pusiste 2πx por dx, eso es correcto. Pero si mezclaste las dos variables, entonces aquí hay 30 puntos casi que regalados. Sí, en una línea, sí, sin tanta complicación. Bueno, entonces ahora vámonos con este segundo problema. Esta derivada no es nada complicada. ¿Cuál sería la derivada de esta función? Menos secante. Sí, menos secante hiperbólico. Cristian. Sí. Si por accidente en vez de R puse dx. Pero pusiste x de x o r de x. Puse 2πr por x. Habría un crédito parcial, pero no sé cuánto, porque la idea es que respuestas correctas r de r o x de x. Es que como era dx igual a la derivada por dx, realmente no sabía que poner dx solo puse la coeficiente. Si es que ahí solo un poco de cuidado, que la variable independiente era el radio, no x. Entonces aquí ya derivé secante hiperbólico, pero ahora me falta derivar el logaritmo de x al cuadrado más 3. Entonces, ¿a qué es igual esa derivada? Sería 2x partido x cuadrado. Sí, entonces esto es todo. Ahora, este segundo problema, vi que algunos están complicando, que igual esa forma de complicarse es una respuesta correcta, pero digamos, que miran con estas dos funciones exponenciales. Sí, se pueden juntar. Pero igual, si hicieron bien todos los pasos de la regla del producto, también se toma como bueno. Pero lo que sí es que no me voy a tomar la molestia de... Sí, seno hiperbólico de 2x más 2 coseno hiperbólico de x. Sí, bueno, pero si hicieron bien la regla del producto, van a tener una respuesta bastante similar a la que voy a escribir. Entonces, ¿cuál es la derivada de tangente hiperbólico? Secante hiperbólico al cuadrado. Secante hiperbólico al cuadrado. Escribo todo esto.
Y luego por. ¿Por qué? ¿Lo mismo? Ajá, lo mismo, ajá, lo mismo. Sí. Y por Ajá. 2, 1 hiperbólico de 2. De coseno hiperbólico de 2. Más 2. Más 2 seno hiperbólico de 2. Y esto es todo. Entonces, ¿quién de ustedes sumó el exponente? ¿Alguien sumó el exponente aquí? ¿O nadie? Yo creo que alguien me dijo que si podían sumar los exponentes. Rafael, ¿sumaste los exponentes? Rafael, ¿sumaste los exponentes? Antes yo creo que tal vez Rafael va a tener 5 puntos más por tener la respuesta simplificada. Tal vez esto compensa. Ah, bueno, serían otra vez los 5 puntos, pero qué pesadilla simplificar todo esto. Bueno. Ah, bueno, lo simplificaste. Ah, ok. Entonces, continuemos con el tema de hoy. Que hoy mi objetivo es terminar este capítulo 4.1 y lo único que nos faltó, digamos, ya vimos cómo encontrar extremos relativos. Extremos relativos, primera derivada, encontramos cuando la derivada es igual a 0 y luego si la función pasa de creciente a decreciente para máximos o de decreciente para creciente para tener un mínimo relativo. Lo que vimos es que el máximo absoluto es un poco elusivo, no importa realmente qué comportamiento sucede alrededor del extremo absoluto. Lo único que importa es que visualmente se tiene que ver como el valor más alto. Entonces, para que tengamos garantizado de que existe un máximo absoluto, necesitamos dos condiciones: una función continua, porque si tiene saltos, ahí la búsqueda de máximos y mínimos absolutos no está del todo garantizada. Y lo más importante, necesitamos un intervalo cerrado, porque varias funciones, ¿sí? Quiere decir que siempre que hay un intervalo cerrado, siempre va a haber un máximo o mínimo absoluto. Sí, y si la función es continua. Entonces podemos graficar cualquier función extraña, pero esa siempre va a tener un valor más alto. Puede que ese valor más alto esté en varios puntos de la función, como por ejemplo esta. Aquí hay dos puntos que están compartiendo el máximo absoluto, y estos dos extremos están compartiendo el mínimo absoluto. Ah, no, el mínimo absoluto sería este mínimo relativo. Entonces observen aquí que hay algo bien interesante. Hay veces que los máximos absolutos están en los extremos, mientras que otras veces van a estar en los extremos relativos. Entonces lo que va a pasar es que el método para encontrar extremos absolutos va a ser el siguiente. Este método tiene una gran ventaja porque podemos encontrar extremos absolutos sin necesidad de graficar la función, y esto es simplemente un ejercicio de comparación. Encontramos a todos los candidatos, encontramos los números críticos de f y sus valores funcionales, luego encontramos el valor funcional de la función en cada uno de los extremos del intervalo, el extremo izquierdo y el extremo derecho. Y luego el más grande de todos es el máximo absoluto y el más pequeño de todos es el mínimo absoluto. ¿Sí? Puede ser que en una gráfica haya uno que tenga el mínimo absoluto y un mínimo local que sea lo mismo. Sí, sería este. Este aquí tiene el mínimo absoluto y el mínimo local que son lo mismo. Ahora esta otra, si el mínimo absoluto no ocurre en un mínimo local. Pero el mínimo local ahí en la tercera local. Ah, el mínimo local en la tercera, no, está por debajo de estos dos puntos, por poco. Vale, pero es el más pequeño. Sí, es el más pequeño. No está, comparten. Es que el mínimo local puede que nunca sea el mínimo absoluto, pero en caso que lo sea, también va a ser el mínimo absoluto. Pero ese tiene que estar como el punto más bajo, pero lo que puede ocurrir es que si extiendo el dominio de esta función, puede que esta función continúe bajando. Entonces, si esta función continúa bajando, ahí sí ocurriría de que el mínimo absoluto ya no es el mínimo local, pero esta función tendría que bajar. Entonces, si esta la baja un poco más, ahí sí el mínimo absoluto ocurre en los extremos del intervalo.
Entonces, más que todo vamos a estar haciendo estos ejercicios porque ahorita, como pueden ver, estos resultados son un poco teóricos. Les están diciendo que hay una forma fácil de hacer estos problemas, pero hay veces que uno necesita hacer unos ejercicios y luego regresar a la teoría y luego decir, por eso es que solo estamos calculando estos extremos, estos puntos candidato y no tengo necesidad de graficar la función. Entonces aquí, digamos, vamos a hacer estos ejercicios, que son los ejercicios 3 del documento que les digo que el jueves. Hola, Daniel. Aquí están los exámenes. Yo creo que en el último problema, si alguien sumó exponentes, tendría 5 puntos más, porque la mayoría usaron regla del producto. Okay. Entonces vamos a trabajar con estos ejercicios. Entonces, sí tienen todavía este documento. Muy bien, excelente. Entonces, digamos, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que encontrar a todos los candidatos a extremos absolutos. Entonces, los únicos candidatos que van a ver son los números críticos y los extremos del intervalo. Esto es todo lo que les está diciendo este método. Sí, o que la derivada no exista. Sí, aquí hay un problema donde la función sí está definida en ese número, pero su derivada no existe. Entonces siempre hay funciones que tienen comportamiento raro, las que tienen picos. Entonces, ¿qué números críticos tenemos? Tengo que derivar. ¿A qué es igual la derivada de esta función? Menos 4 a 4x. Entonces, ¿puedo factorizar esta función? Tengo un 4x por x al cuadrado menos 1. Esto es igual a 0. Y luego, entonces, ¿qué números críticos tendría? 0 más. Sí, 0 más y menos 1. Y todos estos números críticos están adentro de este intervalo. Hay veces que pueden tener algunos ejercicios donde encuentran un número crítico que está fuera del intervalo donde están analizando el problema. Si es así, ese número crítico tendría que ser descartado y obviamente están perdiendo información valiosa sobre cómo se comporta. Sí, la 0, ajá. No, eso es para encontrar interceptos con el eje X. Interceptos con el eje X igual a la función a 0. Entonces estos son candidatos, los otros candidatos son X más menos 2. Entonces ahorita lo que voy a hacer es que voy a evaluar cada uno de estos puntos, tengo 5 en total. Entonces puede empezar con f de menos 2. Entonces aquí es igual f de menos 2. 16 menos, yo creo que 8, si mal no estoy. 8, ajá. Entonces, ok, ahorita no sé si es el más grande o el más pequeño, necesito seguir evaluando. Entonces aquí es igual f de menos 1. Y aquí se evalúa en la función, no en la derivada. 1. Sí, así menos 1, sí, 1 menos 2 es igual a menos 1. Entonces posiblemente este ya se perfila como el más bajo. F de 0 es igual a 0. Entonces este ya ni va a ser ni máximo ni mínimo absoluto, porque hay uno más grande que él y otro más pequeño que él. F de 1, ¿a qué es igual? Menos 1, ajá. Y f de 2 sería 16 menos 8 es igual a 8. Entonces aquí comparando, el máximo absoluto es 8 y el mínimo absoluto es menos 1, con la observación de que este máximo absoluto ocurre en 2 puntos, en
2 y menos 2 y el mínimo ocurre en menos 1 y 1. Entonces el no, si solo pregunto por el máximo absoluto, solo es 8 menos 1. Ahora si pregunto en dónde se encuentra el máximo absoluto, si uno tendría que poner la coordenada. Entonces aquí tengo un máximo absoluto el máximo absoluto es 8 y este está en x más menos 2. El mínimo absoluto estaría en, bueno, el mínimo absoluto es menos 1 y este está en más menos 1. Y tenemos este comportamiento porque esta es una función, ¿cómo se llama? Par. Entonces con funciones pares uno espera este tipo de comportamiento. Y esta función tiene una gráfica bien bonita. Tiene la gráfica de una W. La grafiqué un poco rápido porque como aquí tengo mínimos, posiblemente estos sean mínimos relativos y este 0 va a ser un máximo relativo, pero obviamente tendríamos que hacer el análisis de signos para estar bastante seguros de que esta es la gráfica de esta función. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, que hay un máximo relativo, pero este no es máximo absoluto. El máximo absoluto son los extremos del intervalo. Pero hay que graficar. No hay que graficarla, solo la grafiqué porque... Bueno, pero para saber si el 0 es máximo relativo. Bueno, ni siquiera. Porque lo que podrías hacer es utilizar esta derivada, ver dónde está cambiando de signos y luego si para esta pasa de creciente a decreciente, uno encuentra que hay un máximo relativo en x es igual a 0. De menos 1, pero ahí es de menos 1, 0 y menos 1. Sí, tendrías que hacer un diagrama de signos con 3 números y con estos dos términos, 4x y x al cuadrado menos 1. ¿Eso podría ser con los valores que da ahí? Sí, aquí si uno es tramposo, y uno sabe cuál es la forma de una gráfica cuadrática y que es función par, uno puede especular y llenar esto y aquí se mira, digamos, decreciente, creciente es mínimo, creciente, decreciente es máximo. Pero si uno quiere ser correcto, uno tendría que hacer el análisis de signos de la primera derivada. O sea, si A positivo y después negativo, es máximo relativo. Si A negativo y después positivo, es mínimo, porque negativo es baja y sube. Entonces es mínimo relativo. Entonces, hagamos este problema. Este problema está un poco interesante, porque aquí vamos a tener una cantidad infinita de números críticos, pero no vamos a considerar todos porque tenemos una restricción de dominio de 0 a 360 grados. Entonces aquí tenemos que derivar a que es igual a la derivada de esta función. Dos veces coseno de 2x. Y para encontrar los números críticos tengo que igualar esta ecuación a 0. siempre que la es 0, sí es 0. Y ahorita no he mencionado mucho el no existe porque afortunadamente estas dos funciones son continuas y derivables en todos los números reales. solo cuando es derivable, solo cuando Derivable es que la derivada existe y que es una función continua. también es continua en todos los números. Sí. Entonces tengo que resolver esta ecuación. Coseno de 2x es igual a 0. Entonces ahora aquí tienen que recordarse cuando coseno era igual a 0. Coseno era 0 en pi medios. Ajá. Y en 4 tercios de pi. No. 3 pi medios. Entonces aquí digamos este coseno es igual a 0 cuando tengo 90 grados. 3 pi medios, entonces me voy yendo por múltiplos de 180 grados. Ahora lo que vamos a ver es que esto no es suficiente porque como sabemos coseno es igual a 0 en un número infinito de puntos. Entonces tendríamos que continuar todavía un poco más Pero habría que poner
Yo creo que para estar seguros, 9 pi medios, 9 pi cuartos, sí, aquí ya nos pasamos, pero igual ahorita voy a tener esto. Entonces, ¿cuándo coseno de 2x es igual a 0? ¿Pi cuartos? Ajá, todo lo divido dentro de 2. Entonces no sé si les enseñaron esto. Ajá. Entonces aquí los números críticos que tengo son pi cuartos, 3 pi cuartos, 5 pi cuartos, 7 pi cuartos, y el último lo descarto, 9 pi cuartos, porque ese va a estar fuera de 360 grados, entonces ese está descartado. Entonces descarte 9 pi cuartos, está fuera de 0 a 2 pi. Entonces muy bien, ahora tenemos un montón de candidatos a máximos absolutos, y encima de todo tengo que agregar 0 y 2 pi. Entonces ahora nos vamos a entretener aquí evaluando y comparando, aunque van a ver que muchos de estos valores como que se repiten. Y bueno, y aquí hay una forma bien tramposa de responder este problema. Como yo les estoy preguntando, sí, hay una forma bien tramposa. ¿Por qué? Porque sabemos, digamos, seno de 2x, ¿entre qué valores va a estar? Los valores funcionales. Entre menos, sí, el rango, ajá. Entonces, si conocen que el rango de esta función es de menos 1 y 1, entonces ya saben de entrada que el mínimo relativo, el mínimo absoluto es menos 1 y el máximo absoluto es 1. Y como solo estoy preguntando, encuentre los valores extremos locales, esta es la respuesta. Ahora lo que estamos haciendo aquí es siendo un poco más detallistas y diciendo, esos extremos absolutos van a ser menos 1 y 1, pero van a estar en algunos de estos números. Entonces vámonos a evaluar y a comparar. Empezamos con el valor extremo izquierdo, g de 0. ¿A qué es igual g de 0? Seno de 0, porque evalúo en la función, no en la derivada. Luego nos vamos a pi cuartos. Entonces aquí tendríamos un seno de pi medios, porque recuerden que es 2 por x. Entonces teníamos ángulos complicados, pero afortunadamente nos van a salir ángulos que solo son múltiplos de 90 grados. Sí, eso está, sí. 0, 1, bueno, miremos, porque el 3 pi cuartos yo creo que nos va a dar otro valor. Miremos, 3 pi cuartos. ¿Sí? Y aquí es igual el seno de 3 pi medios. Menos 1, ajá. Entonces ahorita me voy a saltar de un solo al extremo. Me voy a saltar al extremo derecho, porque van a ver que lo que va a pasar con el extremo derecho es que este es igual a seno de pi, y seno de pi es 0. Pero g de 5 pi cuartos, este todavía no lo hemos sacado. Entonces esto es seno de 5 pi medios y seno de 7 pi cuartos. Esto es seno de 7 pi medios. Muy bien, solo nos falta encontrar estos ángulos. 5 pi medios, yo creo que les enseñaron algo de cómo encontrar un ángulo terminal, o para reexpresar este 5 pi medios en términos de un ángulo más fácil de trabajar. Porque digamos 5 pi medios es 450 grados, pero en vez de 450 grados podemos usar pi medios. Entonces con este mismo razonamiento, ¿a qué sería igual el seno de 7 pi medios? ¿Cómo es que encuentra un ángulo especial? Aquí lo que hice es que le resté 360. 5 pi medios menos 2 pi es igual a pi medios. O podrías graficar este ángulo 5 pi medios y vas a ver de que das una vuelta y luego te sobra pi medios. Sí, acá 360 es más fácil. Aquí les doy cualquier técnica. Entonces esto que encontré aquí, estos dos ángulos son
Yo creo que si mal no estoy se llaman ángulos terminales. Porque comienzan en el mismo punto y en el mismo vértice, en el mismo haz y terminan en el mismo haz. Entonces seno de 7 pi medios, ¿a qué es igual? Menos 1, ajá, menos 1. Entonces este ángulo, sí, 7 pi menos 7 pi dividido 2 menos 2 pi sería igual a 7 pi menos 4 pi dividido 2. Entonces te queda seno de 3 pi medios. Entonces este es igual a menos 1. Entonces aquí, como pueden ver, estas dos funciones, esta función tiene el máximo relativo en dos ángulos, el máximo absoluto es 1 y está en pi cuartos y 5 pi cuartos. Entonces entre 45, yo creo que 225 grados. Y lo que sí les puedo decir que para el final de mate 101 los ángulos van a venir. Entonces este está en 3 pi cuartos y en 7 pi cuartos. Y aquí tal vez quiero hacer otra observación con este problema. Es sí menos 1, mínimo absoluto es menos 1. Es que aquí no estoy hallando locales. Tendrías que hacer el análisis de signos de la función coseno de 2x y ver los valores de coseno a la izquierda de pi medio. Bueno, podrías hacerlo de menos infinito a 0, porque igual las conclusiones de menos infinito a 0 van a ser bastante similares que las conclusiones de 0 a pi medios. Es que se toman esos valores de x, ¿verdad? Sí. Menos infinito a pi cuartos, de pi cuartos a pi cuartos, ¿sí? Sí. Aquí les tengo una propuesta interesante. Para esta función hay otra forma bien bonita de hacer este problema sin meterse a tanta evaluación y a tanta cosa tan tediosa. Porque ya conocemos la gráfica de seno de 2x. La gráfica de seno de 2x empieza en 0 y luego, digamos, sube a 1, luego cae otra vez a 0 y luego eventualmente termina otra vez en 0. Entonces esta es la gráfica de seno cuando x está entre 0 y 2pi. Y esto también es un argumento válido. Entonces aquí tengo la gráfica de... ¿Por qué esto omite los valores negativos? Porque como estoy restringiendo seno entre 0 y 2pi. Entonces esto es seno. Pero ahora, ¿cómo graficaríamos seno de 2x? Lo recortamos a la mitad. Sí, se comprime la función. Ajá. Entonces el seno de 2x nos comprime la función. Entonces aquí tengo pi medios. Ahora la parte más alta va a estar en pi cuartos. Y ahora vamos a estar pasando por 0 cuando estemos en pi medios. Entonces aquí vamos a tener pi cuartos, 2 pi cuartos, 3 pi cuartos, pi, 5 pi cuartos, 6 pi cuartos, 7 pi cuartos. Y bueno, eventualmente vamos a tener 2 pi. Entonces ahora mis ceros van a estar en pi medios, en pi, en 6 pi medios y en 3 pi medios y en 2 pi. Y esta va a ser mi gráfica. Entonces aquí claramente podemos ver que los máximos absolutos y también los máximos relativos ocurren en pi cuartos y 5 pi cuartos.
Y cuando estemos viendo el tema de graficar funciones con primera derivada y segunda derivada, si ustedes miran, identifican una función y pueden partir de una función base y hacer esas transformaciones de alargamientos, comprimimientos, traslaciones hacia arriba, abajo y la derecha, es una técnica válida para graficar y no es necesario que hagan todo ese análisis de función creciente y decreciente, concavidad. Entonces esta era posiblemente la mejor forma de responder este problema, porque hay unas funciones que tienen un análisis de signos bien complicados, como las funciones logarítmicas y más las trigonométricas. Estas funciones trigonométricas son sumamente molestas. Bueno, aquí la compresión no se notó mucho, tal vez hubiera hecho un poco más grande esta gráfica de seno. Entonces vámonos a este tercer problema. Este problema es interesante porque primero, ¿qué observan? ¿Puedo encontrar aquí máximos absolutos? Bueno, es que el máximo absoluto nos dicen que necesitamos un intervalo cerrado. Inicialmente no, pero posiblemente Daniel tenga razón, porque esta función, ¿qué dominio tiene? Menos infinito hasta 4. Bueno, no, tendríamos que encontrar cuando 16, sí, de 16 menos t al cuadrado es mayor o igual que 0. Sí, es de menos 4 a 4. Entonces aquí tengo que encontrar cuando t al cuadrado es menor a 16. Y esto significa que para que t al cuadrado sea menor o igual que 16, t tiene que estar entre menos 4 y 4. Entonces aquí, a pesar de que no les estoy dando un intervalo cerrado de manera explícita, el dominio de esta función es un intervalo cerrado. Entonces aquí sí puedo encontrar, tengo garantizado encontrar un máximo y un mínimo absoluto. Entonces ya sabemos que tenemos dos extremos, menos 4 y 4. Solo nos falta ver si hay algún número crítico aquí. Entonces tengo que... Sí. Uno de ellos es 0. ¿Cuál es la derivada de esta función? Es un medio de... Ajá, un medio. Ajá. Menos 2t. Voy a poner esto como menos t, porque como teníamos un medio enfrente. 16 menos t cuadrado a la menos un medio. Entonces aquí hay algo bien interesante. Esta es nuestra... la derivada de menos t al cuadrado es menos 2t, pero como tenía un medio por menos 2t es igual a menos t. Entonces aquí vamos a tener dos tipos de números críticos. Tengo que encontrar cuándo esta derivada es igual a 0. Entonces, ¿cuándo es esta derivada igual a 0? Sí, en 0, pero va a haber algún otro punto, otros puntos donde podamos tener números críticos. Sí, entonces observen que aquí el numerador sí se vuelve 0 cuando t es igual a más menos 4. Curiosamente, los extremos del intervalo. Entonces aquí tenemos que h' de t no existe cuando 16 menos t al cuadrado es igual a 0. Entonces aquí tengo t es igual a más menos 4. Entonces muy bien, aquí tenemos en realidad tres números críticos. Ahora, ¿por qué estos sí son números críticos? Porque observen que la función la puedo evaluarla en 4 y menos 4. Lo único es que aquí la derivada no va a existir. Entonces,
Afortunadamente aquí estos números críticos también son extremos del intervalo. Entonces pueden haber unos ejemplos que uno exactamente donde está el extremo relativo uno pone el fin del intervalo. Entonces en ese caso es un extremo relativo que está ocurriendo en el extremo del intervalo. Entonces puede pasar esto. Entonces tenemos 5 puntos en total, pero como ya están repetidos, en realidad solo tenemos que comparar en 3 puntos. Y lo bonito de tener 3 puntos es que ya casi tenemos quién es el máximo y quién es el mínimo. Solo uno de ellos no va a poder ser. Tenemos 2 plazas y solo 3 candidatos. Entonces, ¿a qué es igual h de menos 4? Sí, es 0. ¿A qué es igual h de 0? Sí, 4. La raíz cuadrada de 16 menos 0 es la igual a la raíz cuadrada de 16, lo cual es igual a 4. Entonces ya casi que tenemos el máximo y el mínimo absoluto. Solo encontremos h de 4. ¿Pero por qué 16 menos t cuadrado es igual a 0? Es que este es un número crítico. 16, esto es 16 menos 0 al cuadrado. Estoy evaluando h. O sea, ahí la derivada es 4 Sí, pero como ustedes encontramos este número crítico, tengo que evaluar la función en el número crítico. Pero ahí puso h. Esto es h de 0. ¿Por qué no existe si es 0? No, h' de t no existe cuando t es igual a más menos 4. Esta derivada se indefine. Y luego tenemos h de 4. Entonces, ¿a qué es igual h de 4? 0. Entonces aquí, ¿cuál es el máximo absoluto y cuál es el mínimo absoluto? Sí. Entonces, estos dos al final se quedaron con el último lugar. Entonces, nadie se está peleando. Esta gráfica es bien bonita porque, como pueden ver, aquí la derivada no va a existir. Entonces, cuando una derivada no existe, pero la función sí existe ahí, van a tener estas famosas tangentes verticales. Entonces, aquí la función aparece súbitamente. Entonces, en esta parte t es igual a 0 si se toma una pausa, porque h' de 0 es igual a 0. Ahí estamos. Entonces es bien bonito, y lo que dejo abierto para debate es si realmente estos se pueden considerar mínimos relativos. No tienen forma de mínimos relativos, Sí, pero el mínimo relativo y el absoluto pueden ser iguales. Entonces, digamos, esta es la función. Aquí tengo el máximo absoluto y los mínimos absolutos en los extremos. Muy bien. Entonces hagamos este último problema. Este último problema no tiene tanta gracia, pero es buena forma de terminar este tema y ver qué otras preguntas podemos empezar a ver. Tal vez vamos a terminar con un problema de extremos relativos. Entonces derivo esta función. Este al cuadrado menos. Lástima que aquí no seleccioné un número crítico que queda fuera del intervalo. Entonces factoricemos. ¿Qué factor común tendríamos acá? Por t menos 2 es igual a 0. Y luego, ¿qué números críticos voy a tener? Sí, 0 y 2. Y estos están adentro del intervalo. Lástima que no me salieron algunos, por lo menos uno fuera del intervalo. Entonces en total tengo 4 candidatos, menos 1, 4, 0 y 2. Entonces, como pueden ver, en cierta forma los extremos absolutos son más fáciles que los relativos, porque solo encontramos los candidatos y evaluamos.
Entonces voy a evaluarlos en orden del menor valor a x, del menor valor de t al mayor valor de t, menos 1, 0, 2 y 4. Porque 2 es número crítico, si no lo hace 0. Sí, 2, sí. T menos 2. Entonces esta ecuación es 0 cuando 3t es igual a 0 y cuando t menos 2 es igual a 0. Entonces aquí ya solo nos quedamos con una evaluación funcional tediosa. Entonces, sí, es que es tediosa. ¿A qué es igual el valor de s cuando t es igual a menos 1? Menos 1. Ah, excelente, muy bien. Me gusta cuando lo hacen más rápido que yo. Luego, ¿cuándo es el valor de la función en 0? Sí, 0. 0 más 0 menos 4. Bueno, este en realidad sería un menos 0, pero menos 0 y más 0 es lo mismo. ¿A qué es el valor funcional de S2? Sí. Ah, sí, es 0, es 0. 8 menos 12 más 4. Y luego ese de 4, ese es el valor, yo creo que es el más grande, menos 64, menos 48, más 4. Sí, es 20, muchas gracias. Entonces aquí el máximo absoluto sería 20. Y este solo ocurre en un punto. Y el mínimo absoluto es 0. Y este ocurre en 2 puntos, en un extremo del intervalo y en un como mínimo relativo. Entonces, bueno, aquí solo voy a hacer la gráfica porque se mira bien bonita. En menos 1 tenemos 0, luego subimos a 4, luego caemos a 0, y luego subimos hasta en 20. Entonces aquí tengo 2. Este menos 1 lo voy a pegar un poquito más para que la gráfica sea más consistente. Ahí está. Muy bien. Obviamente aquí estoy especulando de que estos son extremos relativos. Entonces, solo quiero hacer un ejercicio más con ustedes para contrastar entre, digamos, que un número crítico, extremos relativos y extremos absolutos. Entonces este tema ya lo habíamos visto, cuando una función es creciente y decreciente. Entonces, si la derivada, ¿qué derivada tenemos que tener para que la función sea creciente? Positiva y negativa para Decreciente. Entonces vimos de que con hacer creciente y decreciente podemos encontrar, digamos, los extremos relativos. ¿Y el criterio de segunda derivada cómo lo vamos a encontrar? Ese todo lo vamos a ver en la siguiente clase, porque ahorita lo que vamos a hacer es que solo nos falta la información proporcionada por la segunda derivada. Entonces eso es lo único que nos falta de esta sección, y vamos a ver de que concavidad nos puede ayudar a encontrar extremos relativos de una forma mucho más fácil. Igual con el diagrama de signos. Sí, aquí ahorita es el diagrama de signos. ¿Sí? Sí, por supuesto. Entonces vamos a escribir aquí derivadas y la forma de la gráfica de una función. Entonces solo hagamos este problema. Así podemos empezar ya con primera derivada. Ok. Voy a escribir f de x abajo porque ya no me cupo. X al cubo menos 3x al cuadrado menos 9x más 5
y donde f es creciente y decreciente. Y nos podemos animar a hacer la gráfica. Muy bien. Entonces, ¿qué necesito hacer ahora? Observen qué pasó ahora con los extremos relativos. No hay ningún intervalo cerrado. Entonces necesitamos derivar. ¿A qué es igual la derivada de esta función? 3x al cuadrado. Ok. ¿Qué dificultad ven aquí? La factorizada. Puede ser. Sí. ¿Esto ayuda? ¿Cómo factorizar eso? Aquí adentro. Sí. Sería Entonces, ¿cómo factorizo x al cuadrado menos 2x menos 3? x más 3. Perdón, x menos 3. Sí, x menos 3, gracias. Muy bien. Entonces, números críticos. Sería menos 3. No, más 3. Sí. Más 3 y menos 1. Muy bien. Entonces, ahorita vamos a hacer el diagrama de signos. Cuando pide donde f es creciente es un intervalo, ¿no? Sí, sí. La función puede ser que tiene que ser creciente y decreciente en un intervalo. En un punto no tiene tanto sentido, porque si vimos la definición tenía que teníamos que comparar dos valores de x cuyos valores funcionales van aumentando. Entonces, si uno necesita un intervalo. Entonces, el diagrama de signos, tengo, digamos, 3 por x más 1 como uno de los términos, x menos 3, y luego hasta abajo tengo f' de x. Y luego voy a indicar, digamos, mis números críticos menos 1 y 3. Y vamos a indicar, bueno, ¿dónde es 0 cada una de estas funciones? Esta es 0 aquí, la otra ¿dónde es 0? En 3 y la derivada en las dos. Entonces empecemos a llenar los signos. Entonces a la derecha de menos 1, este número va a ser positivo o negativo. ¿Pasa negativo? Sí, pues es porque esos son los números críticos y los signos se sabe, digamos, encontrando un valor de prueba como menos 2 o menos 3. Menos 3 más 1 es menos 2, ese es un número negativo. Sí, también es negativo. ¿Qué sucede cuando estamos entre menos 1 y 3? Este se vuelve positivo porque estamos pasando por un 0 y esta función es impar. Luego aquí sería negativo, ¿sí? Y luego positivo. Entonces positivo, negativo y positivo. Entonces, ¿dónde tengo un máximo relativo? Sí, porque aquí estamos subiendo y luego estamos bajando. Y tenemos algún mínimo relativo. Sí, es 3. Entonces aquí ya terminamos. Mínimo relativo en x es igual a 3. Podemos encontrar el valor funcional de f de 3. Yo creo que es igual a 27 menos 27 menos 27 más 5. Esto es igual a menos 22. Máximo relativo en x es igual a menos 1. Pueden encontrar f de menos 1, que eso sería igual a menos 1, menos 3, más 9, más 5. Sí, 8, sí. No, 14 menos 4 es 10. Entonces, ¿se animan a graficar esta función? ¿Sí? ¿Cómo la graficaríamos?
Ahora sí, aquí los interceptos no los vamos a hallar, los interceptos en X. Eso sí está. Muy bien. Entonces identifiquemos este punto. F de menos 1 es igual a 10. Ay, justo tuve que poner el punto por donde tenía el rótulo del. Sí. Entonces aquí tengo un máximo relativo. Luego F de 3, ¿dónde estaría? Estaría aproximadamente por aquí. Y luego, ¿cómo conecto el resto de la gráfica? Sí, primero subimos. Luego empezamos a bajar y bajamos hasta aquí. Observen que aquí en algún momento estoy doblando la curva para poder acercarme a este mínimo relativo. Bueno, ¿cuál es el dominio de esta función? Sí. No, porque aquí con los extremos relativos no importa el intervalo cerrado. Sí. Ajá. Sí, esa es la mejor forma de distinguirlos. Cristian, ¿por qué no? Ah, es que encontrar estos interceptos. Sí, aquí no es 1. Ah, no, yo creo que sí es 1. Ah, no es 1. No, yo iba a preguntar que el punto de inflexión con la segunda derivada. Con la segunda, sí, aquí hay otro puntito que si mal no estoy sería 1. Sí, por aquí se empieza a doblar la curva. Ok, muchas gracias.